¿Sabías que los niños pasan un promedio de 7 horas al día frente a una pantalla durante las vacaciones? Y aunque la tecnología puede ser una gran herramienta, si no se usa correctamente puede afectar su sueño, puede afectar su estado emocional e incluso su rendimiento académico. Pero no te preocupes, hoy vamos a cambiar eso. En este episodio aprenderás cómo establecer límites saludables de tiempo frente a las pantallas, qué contenidos educativos puede potenciar sus habilidades mientras se divierten y cómo convertir las vacaciones en una oportunidad para que tus hijos se conecten, pero no solo con una pantalla, sino también contigo y el mundo real. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Papá, mamá, qué gusto tenerte el día de hoy, un episodio más para poder hablar de un gran tema que nos permite reflexionar acerca de cómo podemos invertir las vacaciones en acciones que puedan ayudar a que nuestros hijos inicien un exitoso año académico y, ¿por qué no?, también cómo ayudar a que durante el año podamos tomar acción de algo que es fundamental: las pantallas, la exposición a las pantallas, el uso de la tecnología durante las temporadas académicas o el exceso del uso de tecnología también, ¿por qué no?, durante las vacaciones. Así es que, como te comentamos al inicio, el día de hoy vamos a romper algunos mitos y vamos a dar la apertura también a nuevos pensamientos sobre el uso de la tecnología, porque papá, mamá, no toda tecnología es mala, no todo su uso es contraproducente. Tenemos también que ver los dos lados de la historia y en este episodio lo vamos a ver. Así es que empecemos conversando sobre un punto muy interesante que puede trabajar en favorecer y en tratar de ver algunos beneficios importantes y, ¿por qué no?, también los riesgos sobre el uso de la tecnología. Por eso no se trata de demonizarla como tal, sino que vamos a ver que la tecnología es una parte esencial, papá, mamá, una parte esencial de nuestras vidas. Pero es importante también saber cómo es que la tecnología puede afectar a nuestros hijos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista cognitivo. Así es que hablemos primero acerca de los riesgos del tiempo excesivo frente a las pantallas. ¿Cuál es el impacto físico que puede tener el estar tan expuesto a las pantallas o estar expuestos durante un tiempo tan prolongado? En primera, podemos ir hablando de un sedentarismo que no conviene para nuestros hijos, porque hemos visto cuáles son las consecuencias del sedentarismo, pues tanto en la parte física como también en la parte, por ejemplo, visual, en la parte alimentaria para nuestros hijos. Otro impacto físico que puede tener es la famosa fatiga ocular, y que hay que estar constantemente mirando acerca de también cuán cercanos están a las pantallas. Ya están usando los lentes, tienen que tener pues los colirios, por ejemplo, que ahora cuántas empresas han sacado colirios para gamers, justamente debido a esta excesiva exposición a las pantallas. O también otro impacto físico puede ser los problemas del sueño por la luz azul. Qué interesante, hay tantas investigaciones actuales al respecto, y si quieres saber más sobre la luz azul, déjamelos aquí en los comentarios para poder pues prepararte un episodio muy importante al respecto. ¿Cuál podría ser tal vez el efecto justamente de los tiempos excesivos de la exposición a las pantallas en cuanto a nuestra salud emocional? Puede haber un incremento en la irritabilidad, un incremento en la ansiedad y también una disminución de la capacidad para tolerar el aburrimiento. Y
Qué importante este punto, papá, mamá, porque si algo estamos viendo en nuestros hijos, no solamente en la escuela, sino también en casa, es la inmediatez. Todo lo quieren para allá, porque justamente el día a día que nuestros chicos viven es aquel momento en donde todo lo que ellos van a hacer lo consiguen en un clic. Y eso también se extrapola en su vida académica y en su vida personal y en su vida familiar. Y también cuáles podrían ser, Carla, los problemas cognitivos que puede traer este uso excesivo en tiempo de las pantallas, pues menor capacidad de atención, menor capacidad de concentración y menor capacidad para poder enfocarse en tareas que sean muy complejas. Pero hablemos entonces de los beneficios. Carla, hemos hablado de los riesgos. ¿Cuáles serían los beneficios del uso de la tecnología, de invertir tiempo? Ahora ya no vamos a ver el otro lado de la historia. ¿Cuál es el beneficio de invertir tiempo en la tecnología? Pues papá, puede ser un gran aliado si nosotros usamos la tecnología para poder checar algunas herramientas educativas. El invertir tiempo en identificar para nuestros hijos qué tipo de plataformas o qué plataformas educativas pueden ayudar a que nuestros hijos puedan resolver tareas que a veces nosotros no estamos. Mira, te vas a esta página y lo vas a hacer muy bien. Que puedan resolver dudas y preguntas en este momento, pues la tecnología va a trabajar muchísimo a nuestro favor. Puede ser la tecnología una herramienta que pueda generar el desarrollo de habilidades. Existen una serie de juegos interactivos que van a ayudar, por ejemplo, a la famosa resolución de problemas, a trabajar con el pensamiento crítico, a fomentar la creatividad, a generar un buen trabajo en equipo. Los gamers hoy en día, cuando hacen las competencias, trabajan a nivel individual, pero también se generan grupos cooperativos para poder hacer un desarrollo y llegar a objetivos. Entonces, qué interesante mirar a la tecnología desde ese punto de vista. Además, está, papá, mamá, científicamente comprobado que las herramientas tecnológicas también pueden generar conexión social. Algo que me resonó mucho y me impactó muchísimo cuando regresamos de la pandemia es que vimos que las situaciones conductuales de aquellos chicos que van pasando por nuestras manos ya no eran de tanto resonar, ya no nos generaban tanto impacto, y tampoco aquellos chicos que durante el año escolar regular tenían serias dificultades para poder interactuar con sus pares, para poder generar los grupos cooperativos, estaban solos durante el recreo, durante la lonchera, se iban todo el día a la biblioteca. Durante la pandemia, estos chicos que presentaban un aislamiento físico fueron los que más sacaron provecho a la exposición a las pantallas, y se vio que ellos se sentían altamente favorecidos de conectarse con sus compañeros a través de la pantalla, porque el mundo real no era placentero para ellos, pero este mundo virtual sí. Entonces, realmente el generar conexiones virtuales es altamente favorecedor para muchos chicos que pueden tener un diagnóstico o algunas dificultades. Ahora entonces, vamos a ver con estos maravillosos beneficios cómo los puedo poner, Carla, en práctica, si es que yo quiero entonces sacar el máximo provecho al uso de la tecnología y las pantallas en casa. Pues un punto interesante que estuve trabajando durante este guión fue el descubrir un libro muy interesante acerca de reiniciar el cerebro de mi hijo, de la doctora Victoria Dunklin, quien habla acerca de, si bien es cierto, aprovechar la parte tecnológica por un lado, pues también por otro lado enseñarle a nuestros hijos que el aprovechamiento tiene que ser limitado y que nosotros también tenemos que tener ayunos electrónicos. ¿Habías escuchado alguna vez hablar de un ayuno electrónico? Porque lamentablemente en esta era digital, los celulares, la tecnología, las pantallas, todos son elementos omnipresentes en la vida de nuestros hijos. Entonces, para que el desarrollo neurológico y para que el desarrollo comportamental no se vean afectados y podamos sacar el máximo provecho, primero,
vamos a hablar entonces de este ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque hay un síndrome muy interesante que la doctora menciona en su libro que habla sobre el síndrome de la pantalla electrónica. La doctora Durkheim acuñó este síndrome de pantalla electrónica porque ella descubrió que este proceso estaba anexado con 4 síntomas resultantes de la alta exposición en tiempo a las pantallas: la irritabilidad y los cambios de humor, el déficit en la atención y las dificultades en la concentración, las alteraciones en el sueño y la disminución del rendimiento académico. Estos 4 síntomas, estas 4 acciones, estos 4 efectos, pues lo que hacen es hipersensibilizar a nuestro sistema nervioso. Eso es lo que provoca las pantallas, una hipersensibilización. Por eso es que nuestros hijos están más despiertos, más alterados, más de alarma, más exaltados, reaccionan rápidamente a cualquier situación, porque justamente estos 4 síntomas son los que ella ha anexado en su trabajo de investigación. Entonces, ella recomienda implementar este ayuno electrónico, y si bien es cierto, es una faceta bastante interesante, yo voy a recomendarte y voy a sacar para ti y para este episodio algunos puntos que sí me llamaron la atención y me resuena muchísimo, que pueden ayudarnos en este proceso que nosotros queremos para que nuestros hijos estén pues llevando un año académico con éxito. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para un buen ayuno? Pues primero es prepárate. ¿Y cómo nos vamos a preparar, papá, mamá? Lo primero que necesitas hacer es generar un plan. Pero este plan tiene que ser clarísimo. Este plan tiene que ser estructurado, es decir, en un planificador visual, en un calendario visual físico que todos podamos compartir. Nosotros tenemos que ver los bloqueos de los horarios que vamos a utilizar nuestras herramientas tecnológicas. Entonces, papá, mamá, es importante que nosotros podamos trabajar en este proceso. Primero, discutirlo en casa, trabajar sobre estas bases para que no tengamos estos problemas típicos que nos mencionan nuestros hijos de: pero ¿y a qué hora me vas a dar el celular? ¿Cuándo voy a poder jugar con videojuegos? ¿Pero por qué estás haciendo esto? Entonces, el prepararnos, el tener esta base primero es fundamental para que este proceso de un ayuno electrónico se pueda dar. En segunda, vamos a eliminar pantallas, pero más que eliminar, yo usaría la palabra vamos a reducir, vamos a minimizar el uso de las pantallas. Como nosotros queremos que nuestros hijos ingresen a un año académico pues con el éxito que queremos, vamos a empezar por reducir en tiempo todos nuestros dispositivos electrónicos personales, nuestros teléfonos, las tablets, las computadoras, las consolas, pero lo vamos a hacer de manera progresiva. Hemos hablado de la palabra progresivo en el episodio anterior. Búscalo dentro de nuestra plataforma, porque vas a ver de que la palabra progresiva nos invita a que nuestro cerebro tiene que empezar a readaptarse a un hábito que ya tenía sostenido, y por lo tanto tenemos que darle un nuevo hábito. Por eso es que esta reducción progresiva de la exposición a los elementos electrónicos va a ser fundamental dentro del proceso. El tercer paso que nos recomienda es: como te han quedado momentos libres, porque por ejemplo tu hijo en el verano utilizaba el celular de 8 de la mañana a 5 de la tarde y tú le acabas de decir que solo lo va a usar de 10 a 12, tienes un montón de horas, varios espacios libres que tienes que cubrir. Por lo tanto, el tercer paso es: cubre los espacios vacíos con actividades alternativas. Entonces, estamos viendo que la eliminación implica una reducción de tiempo de exposición para que el tiempo que queda libre lo puedas utilizar en aquellas actividades que sean lúdicas, que sean familiares, que sean recreativas, que sean importantes, que sean de impacto
para que nuestros hijos puedan seguir generando experiencias en su tiempo real. Por ejemplo, actividades físicas, que vaya a caminar, que vaya al parque, que salga con sus amigos, que se divierta paseando un poco. Por ejemplo, que pueda tener sus clases de piano, sus clases de música, que vaya a cantar con sus amigos, que vaya a bailar. O por ejemplo, que vengan los amigos a casa, vamos a tener una tarde de pizza, una noche de pizza, que se queden a dormir, que hagan su party en la noche. Entonces tenemos una serie de recursos que podemos utilizar en casa para cubrir esos vacíos. Y como cuarto paso, monitorea. Toda actividad que nosotros, papá, mamá, tratamos de generar en casa, todo hábito que nosotros generamos en casa tiene un secreto fundamental. ¿Por qué los hábitos a veces no funcionan? Porque tú no desarrollas este último paso, que es el paso del monitoreo. ¿Y qué significa, Carla, monitorear? Dar una mirada durante el transcurso de varios días acerca de cómo este planificador, cómo tus time blocking, cómo tus decisiones han ido afectando a la familia, de tal manera que en el transcurso de 7 días hagas una evaluación científica y en esta evaluación científica tú puedas visualizar qué funcionó, qué no funcionó, qué se va a quedar, qué se puede modificar en el tiempo, porque es importante que tú tengas en cuenta que un buen monitoreo involucra que hayan 3 aspectos importantes que tomes en consideración, no solo en tus hijos, sino en toda la familia, porque todos se van a ver afectados de este ayuno electrónico, y es el comportamiento, el estado de ánimo y los patrones de sueño. Cuando nosotros entonces estamos trabajando como objetivo fundamental el ayuno, es porque queremos 3 cambios significativos, y esos van a ser tus patrones, y lo vuelvo a repetir: el comportamiento, el estado de ánimo y los patrones de sueño. Qué importante entonces, papá, haber hablado un poquito contigo sobre este ayuno electrónico, porque es importante que un implemento básico en estos tipos de procesos en donde nosotros descartamos, pues de cierta manera, la interacción a las pantallas entre nuestros hijos, vamos a promover un desarrollo más saludable en ellos, un desarrollo más equilibrado, y sobre todo el cerebro va a ser reiniciado, porque el cerebro se va a dar cuenta entonces que esta necesidad tecnológica no era tan cierta como tal. Al reiniciarlo le estamos dando la señal que tan importante como tener aparatos electrónicos en casa, también es importante actividades que le permitan generar otros tipos de aprendizaje en tiempo real, que les ayude a poder incrementar, gracias a la plasticidad neuronal, mayores conexiones neuronales. Ahora, Carla, en esos momentos que tú has dicho que mi hijo va a estar conectado a las pantallas, es importante que también tú me puedas decir qué tipo de aplicaciones, me interesó muchísimo, qué tipo de aplicaciones, qué tipo de apps, qué tipo de páginas web son las recomendables para que en esos momentos que yo no esté, mi hijo pueda ingresar y decir: este es el que me va a ayudar porque tiene el contenido educativo que yo necesito para poder resolver ese problema de matemática, de comunicación, de lenguaje, de inglés, de la asignatura que sea, pero lo va a resolver en ese momento. Entonces, papá, mamá, lo primero que tenemos que hacer para poder seleccionar es que tú seas capaz de descubrir e identificar qué es un contenido educativo. Pues la definición, papá, mamá, de un contenido educativo es que aquella aplicación, aquel recurso debe cumplir una serie importante de características que le permita tener esta clasificación. Primero, el contenido educativo tiene que fomentar actividades de aprendizaje y que este aprendizaje sea un aprendizaje activo. Es decir, que cuando tu hijo esté expuesto a esta aplicación,
a esta página web, resuelva rápidamente la duda que tenía. Entonces, ese contenido ayudó a que mi hija pueda generar más aprendizaje. En segunda, un contenido educativo es aquel que va a potenciar las habilidades cognitivas, es decir, refuerza la parte lógica, refuerza la parte matemática y refuerza la parte lectoescritora. Las 3 habilidades importantes para un desarrollo académico exitoso. Además, tiene que estar adaptado a la edad. Si mi hijo está en segundo grado, tengo que darle pantallas y contenido educativo adaptado para un procesamiento cognitivo de un chico de segundo grado. No puedo darle una app o una página web tan compleja para un chico de secundaria. Entonces, tiene que estar también de acuerdo a la edad y los procesos cognitivos que él va a ir generando, pues de a pocos a medida que vaya evolucionando. Y además, un contenido educativo es aquel que tiene que influir positivamente en sus valores. Es importante entonces que estas aplicaciones o páginas web promuevan mensajes positivos, mensajes de motivación, mensajes alentadores que le permita continuar pues este proceso maravilloso de aprendizaje y sobre todo de resolución pacífica de conflictos. Por ejemplo, existen muchas aplicaciones y que te dan el desarrollo, por ejemplo, matemático de aquel problema, pero hay otros actualmente que también lo que hacen es por cada ejercicio, por ejemplo, que tú hayas resuelto de manera correcta, pues te van dando 5 estrellitas o va saliendo una frase de well done o una frase de excelente, lo has hecho muy bien y pasas al siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque todas esas pequeñas frases que van a generar dopamina y qué cosa van a activar el circuito de recompensa que nosotros necesitamos los TDAH para poder culminar aquellos objetivos que nos hemos trazado en ese momento, y en este caso serían los objetivos matemáticos. Así es que voy a compartirte algunas plataformas interesantes que van a ayudarte para trabajar. Por ejemplo, plataformas de aprendizaje como Khan Academy. Khan Academy me encanta porque sus plataformas de aprendizaje son de plataformas tanto para universitarios, plataforma para mis alumnos de secundaria, pero también existe el Khan Academy Kids y te va a ayudar muchísimo a que puedas generar con estas estrategias interesantes y este mundo mágico de la felicitación y la recompensa, las ganas de tu hijo para poder resolver todos los temas que te gustaría que él aprendiera. Otra página muy interesante para los pequeños es Duolingo. Me encanta muchísimo. En época de la pandemia te diré que Duolingo abrió una línea para poder dar las evaluaciones, por ejemplo, de los exámenes internacionales. Fue muy interesante y creo que ahí Duolingo también empezó a despegar como muchas otras plataformas. Pero me encanta Duolingo porque de una manera muy interactiva nos puede ayudar en el dominio de idiomas. Por ejemplo, algunos canales de YouTube que utilizamos los docentes en el aula y también lo pueden utilizar nuestros hijos en casa, sobre todo porque pueden ser muy auditivos y muy visuales. Por ejemplo, es TED Education. Es una gran plataforma en donde puedes encontrar información verídica acerca de historia, acerca de biología, acerca de descubrimientos. Lo usamos muchísimo en el área de ciencias y te recomiendo realmente como un buen backup para que lo puedas trabajar en casa. Por ejemplo, libros digitales y audiolibros como Storytel y por ejemplo Audible. A mí me encanta Audible porque me ayuda muchísimo a poder leer de una manera mucho más dinámica los libros que en ese momento se encuentran en la plataforma. Y también juegos educativos. Papá, mamá, es la hora de jugar, pero se puede jugar de una manera maravillosa con algunas páginas web que he encontrado que son fantásticas y se pueden utilizar en casa, como por ejemplo Lightbolt, que es una página en donde se encuentran
minijuegos dentro de esta página grande, minijuegos que hablan sobre la lógica y sobre la programación. Súper interesante para nuestros chicos que van para el área de robótica, que van para el área de STEM, y me encanta porque realmente los juegos son muy interesantes, muy creativos y muy retadores. Y otra página web también que va hasta esta línea educativa viene a ser Mathland. Esta página web me fascina porque está dividida sus retos matemáticos por secciones y tiene una sección de Math Kids que me encanta porque justamente todas los que hacen es poner retos matemáticos y desarrollar justamente las competencias matemáticas que nuestros hijos necesitan para salir adelante. Y bueno, papá, mamá, la pregunta del millón es: ¿cómo supervisar y equilibrar el uso de las aplicaciones educativas o el uso de las aplicaciones o el uso de la tecnología con pues tu vida cotidiana, con las actividades diarias? En primera, papá, los límites claros. Así como hay límites claros para, no sé, llegar a tu casa, así como hay límites claros para poder generar actividades en familia, también tiene que haber límites claros en el uso de la tecnología. Tú como familia lo defines. Lo que no puede pasar es que en época de colegio trate de exponerse todos los días a los videojuegos, todos los días a las pantallas. Uno tiene que tratar también de priorizar y de generar. Recuerda que las tecnologías para nosotros los TDAH genera demasiada dopamina, y si ellos no han terminado sus actividades importantes con la entrada de la tecnología, después de ella no lo van a hacer. Entonces es importante que tú como papá, mamá, también te entrenes en las características que tiene el diagnóstico de tu hijo para que veas que una buena planificación con límites va a ayudar muchísimo a que puedan utilizar de manera equilibrada la tecnología. Es importante también, papá, mamá, sobre todo cuando están pequeños, ya los adolescentes no lo permiten mucho, pero compartir su uso, que tú, papá, mamá, puedas interactuar en el momento que tus hijos están ingresando a las pantallas. Yo lo hacía muchísimo con mi pequeño, 5 años, y abríamos el iPad juntos, porque yo tenía que visualizar los juegos en los que estaba ingresando. El iPad tenía un file que era solo para él, con juegos y aplicaciones que habían sido seleccionados por mí para que pueda ingresar ahí, y esa era su zona de juegos. Lo mismo tienes que hacer tú, trabajar en esa selección importante para que sepa qué es lo que está haciendo y tú también lo puedas acompañar, y juntos tener un momento de interacción padre-hijo, madre-hijo, con el uso también de la tecnología. Y también, como te había comentado hace un momento, la alternancia. Un poco de pantallas, un poco de actividades en tiempo real que sean físicas para nuestros hijos. Así es que, papá, mamá, la tecnología no es el enemigo. Si te has dado cuenta con este episodio, el enemigo son las decisiones que nosotros no estamos tomando de manera correcta para que la tecnología que ha venido para quedarse pueda ser utilizada de una manera altamente productiva dentro de mi hogar y sobre todo dentro del desarrollo académico de mi hijo. Entonces, papá, mamá, nosotros tenemos el poder de enseñar a nuestros hijos cómo vamos a manejar la tecnología a su favor. Y es importante entonces, papá, mamá, que este balance entre lo que hacemos en casa con ellos, esta interacción física y la parte tecnológica tengan, como te digo, este equilibrio. Y por eso es que hay un término muy interesante que se conoce como el balance digital. El balance digital significa tener en mente, recordar que las herramientas electrónicas son el camino, mas no el fin. El fin no es que mi hijo se pase jugando los videojuegos todo el día. El fin es que justamente utilice las herramientas electrónicas para que pueda resolver un problema, para que pueda lograr un objetivo, para que pueda terminar una tarea, para que pueda leer el libro que a veces le aburre leer cuando está sola. Las herramientas electrónicas han venido para acompañarnos en este proceso, y por eso el balance digital es una muy buena frase que debe acompañarte este año en tu proceso. Entonces, papá, mamá, ¿qué rutinas
te puedo recomendar yo para que tú puedas reducir esta dependencia al uso de las pantallas y puedas tener también una vida familiar mucho más saludable con tus hijos? Primero, tu time blocking. Mi primera recomendación: bloques de tiempo con pantallas, pero bloques de tiempo sin pantallas. Esto también es vital. Como te decía en otros podcasts, aquí te dejo los episodios para que los puedas ver. Es importante ver que cuando nosotros reducimos tiempos en pantallas, nos queda tiempo libre, y ese tiempo libre lo tenemos que llenar con actividades importantes que podemos hacer como familia. Cuando nosotros tenemos los horarios claros en casa, vamos a ver que nuestro ambiente de hogar, nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente educativo y nuestro ambiente personal se va a ver altamente favorecido, porque sabemos actividades que tenemos que hacer con los demás y actividades que puedo hacer con estas aplicaciones tecnológicas. Segundo consejo: modela con el ejemplo. Si yo estoy almorzando en familia y mi celular suena, el celular se guarda. Si yo me voy a una reunión para pasar tiempo con mis hijos, el celular se guarda. Si yo estoy encargado de mirar cómo juegan mis hijos en el parque, el celular puede ser usado para tomar fotos, para tomarme fotos con ellos, para grabarles un video, pero no para contestar llamadas telefónicas y no para otros usos, o no para estar jugando mientras ellos están jugando. Entonces, modelar con el ejemplo también es importante y fundamental para ti. Otro consejo que te doy para el uso favorable de la tecnología en nuestro hogar es crear desafíos digitales familiares. Sí, tú puedes entonces trabajar también con algunas aplicaciones de juegos que hay virtual y que pueden ser juegos donde pueden interactuar todos los miembros de una familia a través de su celular, y es más, puedes hasta tener videollamadas con esa persona que no ves, con el primo que está en otro país, con la abuelita que está al otro lado del mundo, y generar dinámicas y actividades familiares para que podamos jugar bingos virtuales, para que podamos jugar Kahoot y cuántos Pictionaries. Entonces, cuántas actividades podemos jugar cartas, podemos hacer de todo ahora de manera virtual. Entonces ha venido la tecnología, y en este caso pues los desafíos digitales familiares, para que también puedan favorecer la cercanía con aquellos que no podemos ver porque no se encuentran en el mismo país que nosotros. Y es importante también, papá, mamá, que ya empieces con un hábito importante. Crea una zona de tu hogar que sea el espacio libre de tecnología. Tú puedes hacerlo. Puedes señalar un ambiente de tu casa que este es el ambiente donde la tecnología no ingresa. Puedes ponerle un puff, puedes tener como tu zona de la calma, la zona de tranquilidad emocional, la zona de reflexión, la zona para comer sin la tecnología, un espacio para ti en donde la tecnología no esté. Y eso también permite muchísimo a reencontrarnos con ese yo que en algún momento necesitamos. Así es que una zona libre de tecnología, una zona libre de Wi-Fi, pues puede ayudar muchísimo también como estrategia para este proceso. Así es que, papá, recuerda que el objetivo no es eliminar la tecnología. No, eso nosotros no queremos. La tecnología está con nosotros, es parte de nuestra familia, solo que tenemos, así como a nuestros hijos, ayudarlo a ponerle límites sanos que le permita convivir con nosotros dentro de nuestro ambiente familiar. Así es que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto el día de hoy en nuestro podcast. Hemos hablado acerca de, para usar la tecnología de una manera correcta, vamos a definir un propósito claro, establecer objetivos específicos, ofrecer alternativas sin pantallas, crear espacios libres de tecnología, explorar qué contenidos educativos son los que pueden favorecer a mi hijo en el momento que use, pues la tecnología y las pantallas, ser un modelo a seguir. Cuando hay que usar tecnología, sí, y cuando no hay que utilizarla, pues no. A fomentar el diálogo con y sin tecnología. A tratar de revisar el tiempo de exposición a las pantallas para colocarnos en nuestros planificadores semanales. Incluir nuestros días sin tecnología, no solamente la zona de Wi-Fi. Y, papá, mamá,
si estás observando en casa que tenemos una dependencia, así como hay las dependencias emocionales, dependencias tecnológicas, en donde a pesar de todos tus esfuerzos por separar a tu hijo de las pantallas, por separar a tu hijo del celular, si el celular no solamente es un compañero, sino que se ha vuelto y se ha mimetizado con tu hijo, pues entonces sí es importante, papá, mamá, buscar ayuda. Porque esto pasó del rango y del límite parental. Es importante que tú puedas considerar que hay ayudas que se necesitan en ciertos momentos. Y te aseguro que estas ayudas van a intervenir favorablemente a tratar de solucionar problemas que pueden impactar a toda la familia. Me encantaría leer ahora, papá, mamá, en los comentarios, tal vez qué parte de este episodio te ha parecido más útil. ¿Ya estás utilizando alguna de las recomendaciones que te doy? ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el ayuno, pues electrónico, la separación de la tecnología? O tal vez, papá, mamá, tienes algunas aplicaciones tecnológicas que estés utilizando. Déjame todo en los comentarios para yo poder leerlo, revisarlo y también escribirte y responderte con más información que puedo compartir para ti. Así es que, papá, mamá, nuevamente, si te gustó este episodio y crees que pueden ayudar a otros padres, a otros adolescentes, pues dale like y compártelo nuevamente con quien lo estás necesitando. Y si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir consiguiendo más estrategias, si quieres seguir teniendo más contenido que genere aprendizaje para ti y para tu familia, pues suscríbete a este canal y dale like a esa campanita, actívala para que puedan llegarte semanalmente los avisos de los diferentes temas que estamos compartiendo para ti a través pues de esta plataforma virtual. Así es que se vienen más semanas de consejos, más semanas de sugerencias y nos estamos preparando para ti. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente. Te deseo buen fin de semana y nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto con todos.